Saludos amigos. Hoy vamos a hablar acerca de el dimensionamiento de los termomagnéticos. O sea que vamos a dimensionar los interruptores termomagnéticos para un circuito o para una instalación, mejor dicho, no para un circuito, sino para todos los circuitos de una instalación. Vamos a utilizar como ejemplo un tablero de una instalación domiciliaria, o sea, un tablero domiciliario, específicamente un tablero de una vivienda, en donde vamos a tener tres circuitos solamente, ¿no? Vamos a tener tres circuitos y tendremos una tensión nominal de 220 voltios y nuestro trabajo consiste en dimensionar los automáticos de este tablero, ¿ok? Un tablero domiciliario en donde tenemos solamente tres circuitos, los cuales estarán descritos en el siguiente cuadro de cargas. ¿Ok? Para dimensionar los interruptores automáticos termomagnéticos de un tablero, lo primero que se debe hacer es elaborar el cuadro de carga. Previo a ir a instalar el tablero, nosotros debemos elaborar el cuadro de carga. Un instalador que se vaya directamente a realizar las instalaciones sin haber dimensionado nada, sin haber proyectado su instalación, pues esa instalación, si funciona, será por casualidad. Por lo tanto, nosotros lo primero que hacemos es plantear nuestro cuadro de carga. Bien, el cuadro de carga aquí estará compuesto por los tres circuitos, la descripción de cada uno de los tres circuitos. Aquí se tiene que el primer circuito número uno es un circuito de iluminación, donde hay 14 centros de iluminación de 32 watts cada uno para un total de 14 centros, ¿no? Eso nos da esta cantidad de potencia y esta cantidad de amperios en ese circuito. Observamos acá la descripción del circuito número uno, el circuito de iluminación, como habíamos dicho antes, está compuesto por 14 centros de 32 watts cada uno, para un total de 14, eso nos da una potencia de 448 watts y una corriente máxima en amperes de 2,04 amperios. Bien, todos sabemos de dónde sale esos 2,04 amperios, ¿verdad? Sencillamente dividimos la potencia total del circuito entre la tensión nominal y obtenemos 2,04 amperios. Nos interesa en este ejercicio llenar esta casilla, o sea, dar la descripción del automático termomagnético que va a proteger ese circuito. En el ring número 2 se define lo que es un interruptor automático termomagnético y se define en su artículo 4.10 como un dispositivo de protección provisto de un comando manual y cuya función es desconectar automáticamente una instalación o la parte fallada de ella por la acción de un elemento termomagnético, cuando la corriente que circula por ella excede valores preestablecidos durante un tiempo dado. Esa es la definición oficial de un automático termomagnético. ¿Okay? Ahora vamos a ver cuáles son los parámetros del automático termomagnético para poder describirlo y poder dimensionarlo adecuadamente y con propiedad, con conocimiento de qué es lo que estamos dimensionando. Bien, entonces los parámetros de un interruptor automático termomagnético que debemos conocer para poder dimensionarlos con propiedad y conocimiento serían su corriente nominal, esa corriente a la cual él va a trabajar en condiciones normales. En este ejemplo, este automático tiene una corriente nominal de 32 amperios. Bien, el otro parámetro sería su capacidad de cortocircuito. Recuerden que los automáticos termomagnéticos, ellos se disparan por una sobrecarga, o sea, si circula una corriente superior a su corriente nominal, ellos van a entrar en un ciclo de
disparo térmico hasta que se cumplan ciertas condiciones y él se va a disparar. Y también se disparan porque haya un cortocircuito en su conductor, en su instalación aguas abajo de él, ¿verdad? El cortocircuito se define, su capacidad de cortocircuito se define por el parámetro ICC, corriente de cortocircuito. Aquí nos indica el automático que él tiene una capacidad de cortocircuito igual al número que va a aparecer dentro de un rectángulo en la parte frontal de él. En este caso de este ejemplo, este automático tiene una capacidad de hasta 6.000 amperios. O sea, él puede soportar un cortocircuito de 6.000 amperios y él va a responder. ¿Cómo va a responder? Abriendo el circuito y sin que él sufra daños, ¿okay? Sin que el automático sufra daños. Ese es un número que nos garantiza el fabricante del automático. Si quieren conocer más acerca de las corrientes de cortocircuito que se pueden producir en una instalación, ustedes pueden ir al video correspondiente a corrientes de cortocircuitos y ahí podrán ver exactamente qué significa esa corriente de cortocircuito. ¿Okay? Entonces, el otro parámetro es su curva de disparo. Es una letra que aparece siempre al lado de la corriente nominal. En circuitos domiciliarios, nosotros utilizamos interruptores con curva tipo D, curva tipo C o curva tipo B. ¿Okay? La curva del automático nos va a indicar en qué momento ese automático va a considerar que la sobrecarga a la cual está siendo sometido ya no es una sobrecarga, sino que ya es derechamente un cortocircuito. Bien, eso lo vamos a ver un poquito más detallado a lo largo de este mismo video. ¿Okay? Entonces tenemos pues los tres parámetros que necesitamos conocer: la capacidad de cortocircuito, la corriente nominal y la curva de disparo del automático que nosotros vamos a especificar en esta parte del cuadro de cargas. Vamos a comenzar por la corriente nominal. La corriente nominal la vamos a calcular teniendo en cuenta algunos conceptos que nos dan las normas. Siempre debemos estar muy a la par con las normas. Debemos trabajar con las normas actualizadas para hacer siempre las cosas de una manera correcta. En el RIN número 10, en la disposición 5.1.3.4, nos dice que cada circuito debe estar protegido por un interruptor termomagnético, ¿okay? Cuya corriente nominal debe ser adecuada para la capacidad de transporte de corriente de los conductores, equipos, accesorios, etc. Bien, entonces eso es lo que nos dice el RIC número 10, que cada circuito debe estar protegido por un automático termomagnético. Y más adelante, el mismo RIC, en el artículo 5.1.4.1, nos indica y nos ayuda a cómo dimensionar cada uno de esos automáticos. Nosotros no vamos a dimensionar un automático para el circuito de ese primer circuito que tenemos ahí, que es un circuito de iluminación, y vamos a decir, ah, si es de iluminación, entonces el automático es de 10 amperes. No, nosotros debemos tener un respaldo de que eso sea 10 amperes. A lo mejor es 10 amperes, a lo mejor no es 10 amperes. Entonces nosotros vamos a ver cuál es el procedimiento para determinar con certeza y, como yo lo he dicho antes, con propiedad, cuál es la capacidad que debe tener el automático que vamos a diseñar. Aquí nos dice que la capacidad de los circuitos de alumbrado, o sea, de iluminación y enchufe, estará determinada por la potencia requerida por cada circuito. En este caso, la potencia requerida de este circuito es de 448 watts, o si lo decimos en corriente, es de 2,04 amperes. Bien, vamos a quedarnos con la corriente, porque el dimensionamiento del automático va a ser sobre la base de su corriente nominal. Entonces nos dice que
estará determinada por la potencia requerida por cada circuito más un 10% de capacidad adicional disponible. Eso quiere decir, de una forma muy sencilla, que esta corriente, que es la que va a manejar el automático que estamos diseñando o dimensionando, a esta corriente le vamos a agregar un 10% y de esa manera vamos a tener cuál debe ser la corriente del automático. Es muy sencillo agregarle el 10% a un número, ¿verdad? Eh, agregarle el 10% a un número, aquí lo tenemos. La corriente entonces del automático, la corriente nominal del automático que estamos dimensionando será la corriente en amperes del circuito más el 10% de esa corriente en amperes. ¿Cómo lo calculamos? 2,04 más el 10% de 2,04. ¿Cuánto da esa fácil operación aritmética? Pues nos da 2,244 amperes. Bien, una manera rápida para calcular cuál es un número más su 10% es multiplicar ese número por 1,1. Si ustedes quieren saber cuál es la corriente nominal, en este caso 2,04 más el 10%, multipliquen 2,04 por 1,1 y van a obtener ese número, en este caso 2,244 amperes. Eso quiere decir que debemos dimensionar un automático que tenga esta capacidad. Obviamente no vamos a encontrar en el mercado un automático con una capacidad, con una corriente nominal de 2,244 amperes. Entonces, ¿cuál dimensionamos? El inmediatamente superior que encontremos en el mercado. De hecho, eso lo dice la norma. Bien, y ese número es 6 amperes. El automático que existe en el mercado con una capacidad inmediatamente superior a 2,244 amperes es un automático de 6 amperes. Bien, por lo tanto, el automático de este circuito de iluminación que tiene 14 luminarias de 32 watts cada uno será un automático de 6 amperes. Bien, además hay otras características que debe tener el automático. ¿Cuáles son? Eh, ya tenemos la corriente nominal, ¿verdad? 6 amperes, 1 por 6 amperes. Así es como la especificamos. 1 por 6 amperes. ¿Por qué 1? Porque es unipolar. ¿Okay? Es una sola fase. Estamos trabajando en un sistema monopolar, monofásico, perdón. Entonces, este automático va a ser un automático monopolar, un polo 6 amperes. Nos falta conocer la curva de disparo. Para calcular la curva de disparo hay que hacer una serie de cálculos matemáticos y teóricos bastante complicados, pero nosotros en una instalación domiciliaria podemos basarnos en la recomendación que nos da la norma. La norma nos dice en el RIN número 10, en su disposición 5.1.4.2, lo siguiente. Se podrá utilizar como referencia la selección de curvas rápidas tipo B para circuitos de iluminación. Ya, ya tenemos el trabajo hecho. Entonces, la norma nos está recomendando que utilicemos para los circuitos de iluminación curvas rápidas tipo B. ¿Okay? Entonces, ya sencillamente basado y apoyado en este artículo de la norma, nosotros podemos decir que la curva de disparo del automático será curva tipo B. ¿Okay? Ya podemos tenerlo incluso en mente. No tenemos que ir a revisar la norma cada vez. Sabemos que está en una norma 5.1.4.2 del RIN número 10, pero ya sabemos, podemos saberlo y tenerlo como una norma nuestra que los automáticos de los circuitos de iluminación serán curva B. Y la capacidad de cortocircuito, pues la capacidad de cortocircuito, como se los comenté antes, lo pueden revisar en el video que se hizo especialmente para corrientes de cortocircuito y de ahí nosotros podemos deducir que la corriente de cortocircuito
para este tipo de circuito será de 6 kiloamperes. Bien, estos automáticos, el riel DIN, tenemos uno por acá de muestra, estos automáticos de riel DIN para instalaciones domiciliarias vienen con corrientes de cortocircuito de 6 kiloamperes, o sea, de 6.000 amperes, y de 10 kiloamperes. Estaríamos hablando de 10.000 amperes. Para los circuitos, para los automáticos que protegen los circuitos que salen del tablero, podemos utilizar eh, corrientes de cortocircuito de 6.000 amperios, como en efecto lo hemos hecho acá en eh, en este automático para este circuito. Ya tenemos con esto dimensionado totalmente el automático de este primer circuito de iluminación. Bien, ya estamos en el segundo circuito. Ahora vamos a dimensionar el automático correspondiente al circuito de enchufes de uso general. Este circuito está compuesto por 12 enchufes de 250 watts cada uno. 12 por 250, ¿cuánto es? 3.000, ¿verdad? Y ahí sale el 3.000. 3.000 entre 220, que es la tensión nominal, es 13,64. ¿Okay? Entonces, utilizando el mismo procedimiento que utilizamos en el caso anterior, la corriente nominal del automático que estamos ahora dimensionando debe ser mayor o igual a la corriente en amperio más su 10%. La corriente en amperio es 13,64 más el 10% de 13,64, eso da 15,004 amperes. Por lo tanto, debemos designar un automático para este circuito de un amperaje mayor a 15,004. ¿Cuál será el amperaje mayor a 15,004 existente en el mercado? 16, ¿verdad? De 16 amperes. Ojo, existente en el mercado, no existente en el negocio al cual fuimos a comprar. A lo mejor ahí no hay de 16. Me dice, no, mire, lo que tengo es de 25. No, es lo que existe en el mercado. En base a eso es que nosotros estamos dimensionando. Igual eso vale, es válido también para el circuito de iluminación que acabamos de dimensionar. Entonces, en este caso, el automático que nos da el diseño que estamos haciendo es de 16 amperes. Entonces, ya podemos dimensionar completamente el automático del circuito número 2, el de enchufe de uso general. Será un automático de 16 amperes, corriente nominal, curva tipo C. ¿Por qué curva tipo C? Porque por el mismo motivo del automático anterior que nos recomendaba la norma curva tipo B, en este caso la norma nos recomienda para los circuitos de enchufe curvas tipo C. ¿Okay? Ahí utilizamos otra vez la recomendación que nos da la norma en el RIC número 10. ¿Qué significa eso de curvas rápidas y curvas lentas? Curvas rápidas tipo B, curvas lentas tipo D. Esto se refiere a que una curva rápida, que son las curvas tipo B, se consideran curvas rápidas, estas curvas consideran cuando hay una sobrecorriente o una sobrecarga. Si la sobrecarga es 3 veces y media o más veces su corriente nominal, o sea, si tiene una sobrecarga de 3 veces y media su corriente nominal, ese automático considera que lo que está ocurriendo no es una sobrecarga, sino que es un cortocircuito y va a interrumpir inmediatamente el paso de la corriente a través de él. Eso es una curva rápida. Las curvas tipo D no consideran 3,5 veces la corriente nominal como un cortocircuito. Una curva tipo D considera que hay un cortocircuito cuando la sobrecarga que está ocurriendo es 10 veces su corriente nominal. Por eso se dice que son curvas lentas. ¿Ok? Ese es entonces el concepto de curvas rápidas, curvas lentas, tipo D en este caso. Y ahora el tercer circuito es enchufes de cocina y lavadero. ¿Ok?
¿ok? Estos enchufes es obligatorio, estos circuitos son de instalación obligatoria en toda instalación de vivienda, al menos el de cocina. El de lavadero es opcional, ¿bien? Pero el circuito de enchufes de cocina es obligatorio en toda instalación de vivienda. Y ese circuito debe tener a lo menos 3 enchufes. ¿Ok? Hago este comentario adicional como información adicional. Bien, entonces habíamos determinado que este circuito tenía 4 enchufes, bien, 4 enchufes de 250 watts para un total de 2000 amperes. Perdón, de 2000 watts, 1000 amperes, imagínense, 2000 eh, watts. Esos 2000 watts divididos entre 220 voltios, que es nuestra tensión nominal, nos da 9,09 amperes. Igual, aplicamos el mismo concepto. La corriente nominal del automático que va a proteger este circuito debe ser mayor o igual a la corriente en amperes, 9,09, más su 10%. Eso da 9,999 amperes. O sea, el valor inmediatamente superior es 10, ¿verdad? Es muy fácil en este caso, da justo, casi que nos dio 10. Si nosotros redondeamos a 2 decimales, eso va a ser 10. Entonces, el automático de este circuito será un automático de 10 amperes. 1 por 10, curva C, 6 kiloamperes. Pero aquí se nos presenta algo con respecto a los circuitos de cocina y lavadero. La norma nos dice en el RIC 10, en una parte del RIC 10, nos dice que los circuitos de cocina y o lavadero deben tener una capacidad mínima de 16 amperes. Nos lo dice acá. En el artículo 5.2, que tiene que ver con alumbrado de viviendas, específicamente en la disposición 5.2.1, literal D, nos dice claramente que se deberá proyectar como mínimo un circuito exclusivo para enchufes de cocina y o lavadero, con una capacidad mínima de 16 amperes. O sea, en este caso el cálculo nos dio 10 amperes, pero la norma nos dice que no podemos utilizar para un circuito de cocina un circuito de 10 amperes, aunque su cálculo nos haya dado 10 amperes. Entonces, vamos a lo que nos dice la norma. El mínimo debe ser de 16 amperes. Por lo tanto, cambiamos este dimensionamiento que nos había dado de 10 amperes por uno de 16 amperes y ahora sí estamos con la norma. ¿Ven? Así de sencillo dimensionamos estos circuitos. Dimensionamos de 16 los dos circuitos, no porque en alguna parte de la norma nos diga que todos los circuitos de enchufe deben ser de 16 amperes. No, en algún caso nos pudiera dar que algún circuito de enchufe sea de 10 amperes. ¿Okay? Bien, entonces aquí nosotros ya tenemos dimensionado todos los automáticos de los circuitos de este tablero de una instalación para una vivienda. Y el automático general. ¿Cómo dimensionamos el automático general? Bien, ese dimensionamiento lo vamos a dejar para un próximo video en donde vamos a utilizar un elemento muy importante que está en el RIC número 3, que es la aplicación de factores de demanda. Entonces, estén pendientes, suscríbanse al canal, denle me gusta y activen la campanita y les llegará la información del momento en que el otro video esté ya al aire y ustedes puedan ver cómo vamos a calcular el automático general de este tablero aplicando los factores de demanda que se explican en el RIC número 3. Muchas gracias por su atención y será hasta el próximo video.